En el año de 1990 viajé a Lima para cubrir las elecciones peruanas para el Canal 11 de la televisión mexicana. Recuerdo muy bien aquel demagogo populista Alan García que no quería pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que cantaba las rancheras, etcétera. Ese no es el mismo Alan García que está ahora como presidente del Perú. Él salió en 1990, entró Fujimori. Últimamente le he escuchado declaraciones como: estas personas no son ciudadanos de primera clase, refiriéndose a los indígenas que se le paran enfrente. Nos quieren llevar al retroceso primitivo, dice Alan García. Para que no exista ningún herido, miro para otro lado. O sea que como el avestruz mete la cabeza y con eso cree que soluciona el problema. ¿Quieren que nos quedemos sin gas?, pregunta, y sin petróleo, porque ese petróleo está ahí debajo del suelo de los indígenas. Bueno, ¿cuál es el telón de fondo? El Tratado de Libre Comercio del Perú con los Estados Unidos. Vicky Gutiérrez en contexto. Han sido días sangrientos en Perú. Los choques entre la policía y los indígenas son los peores disturbios vistos en el actual mandato del presidente Alan García. Las protestas fueron hoy frente a la embajada nicaragüense en Lima, donde el gobierno de izquierda nicaragüense ha brindado asilo político al líder indígena peruano acusado de organizar las manifestaciones donde murieron 60 personas. ¡Viva la huelga! En la región amazónica, miles de indígenas portando lanzas se apostaron en las carreteras con el temor de perder el control sobre los recursos naturales. Ellos vienen protestando desde abril para obligar al Congreso a derogar varias leyes aprobadas dirigidas a incentivar la inversión extranjera en zonas ricas en petróleo y gas y para evitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Exigen que se levante el toque de queda en la zona que, entre otras cosas, según ellos, es utilizado para esconder los cadáveres de los indígenas caídos. Están levantando los cuerpos, los ponen en una bolsa negra y luego los lanzan al río desde un helicóptero. El gobierno no puede desaparecer a nuestros muertos, dijo un miembro del Consejo Directivo Nacional de AIDESEP. Primero, el gobierno no asesinó policías, el gobierno no asesinó nativos. Aquí hay cómplice y tendrá que hacer la investigación el Poder Judicial. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos entró en vigencia el 1 de febrero del 2009. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, ha manifestado que los tratados de libre comercio también son negativos para la economía mundial, agregando que han perjudicado a los países de América Latina porque ni son libres ni son justos. Advirtió que por ahora se tienen tratados construidos para afectar a algunos sectores de los países en vías de desarrollo y beneficiar a los países desarrollados. Este es un genocidio que nos han hecho. Mientras todo esto ocurre, las familias sepultan a sus muertos. El llanto y luto eran de un lado y otro. El presidente de Perú, Alan García, acusó a naciones extranjeras de apoyar las violentas manifestaciones de indígenas y aunque no hay señalamientos directos, sus denuncias podrían estar dirigidas a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Dijo: hay una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para beneficio, crecimiento y calidad de vida de nuestro pueblo. Vicky Gutiérrez, en contexto. Bueno, esta noche nos acompaña Jaguar, ya lo están viendo. Jaguar es miembro de la Alianza por los Derechos Indígenas del Perú. Él vive en Los Ángeles, pero viaja constantemente al Perú. Nos hizo favor de venir a platicar acá con nosotros. Hay una conspiración, dice Alan García, para que los recursos naturales, no sé qué, ¿cómo ves esa teoría de la conspiración de Alan García? Ves que no da nombres, no dice quiénes son los que están conspirando. En un momento tan importante, tan grave, es donde debería decir: estos son los culpables, esto es lo que está pasando. Mas, sin embargo, se escuda tras especulaciones para que la gente especule, para que piense que Chávez, que Evo Morales o quien sea. Jaguar, tú estás en contacto con muchas personas que están metidas en este movimiento. Así es. ¿Qué es? Me estabas comentando antes de entrar al aire cosas fuertes, ¿no? Hay gente que ha desaparecido. Sí, tenemos compañeros desaparecidos. A un par de compañeros felizmente llegaron a aparecer ayer, pero todavía tenemos bastante gente desaparecida, alrededor hasta de 1000 compañeros
Ahora, personalmente yo tengo como unos 3 compañeros desaparecidos. El Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con Perú entre los Estados Unidos, en tu opinión, ¿qué papel está jugando en todo esto? Es uno de los papeles más importantes porque, así rapidito, el Tratado de Libre Comercio no es más que una herramienta del colonialismo que en estos días ahora se llama neoliberalismo, y es una herramienta para explotar las riquezas naturales del tercer mundo en nuestros países y al mismo tiempo explotar el recurso humano. Pero dice Alan García, estos no son ciudadanos de primera clase y no le pueden imponer su voluntad al resto de los peruanos. Alan García dice, la selva es de todos los peruanos, pero pues, le está privatizando, o sea, ¿de dónde? Es un doble lenguaje que usa siempre el gobierno. Por ejemplo, hablan de la democracia, que son agentes que van en contra de la democracia, mas sin embargo, las leyes que está pasando son antidemocráticas en sí, porque no ha habido ningún consenso ni pregunta a la gente. Es una ley anticonstitucional, antidemocrática, porque nadie ha sido preguntada, nadie ha debatido estas leyes, él las ha presentado y las ha impuesto, la gente se ha levantado y ahora... Bueno. Te agradezco mucho. ¿Tú cuándo regresas al Perú? Estamos viendo la posibilidad de salir la próxima semana. La próxima semana. Ajá, ¿Y tienes familia ya dentro, en la zona del conflicto? Tenemos familia en Bagua, tengo familia en Imasa, compañeros con los que siempre trabajamos. Jaguar. Pues te agradezco que hayas venido a expresar tu sentimiento respecto a este problema aquí en Contexto de Telemundo 52. Gracias a Jaguar. Ahí está para su reflexión, su punto de vista. Más adelante esta